Entonces vamos a trabajar un poquito sobre algunas cuestiones que nos quedaron en el tema de los intervalos. Lo primero que vamos a ver es que en realidad esta clasificación según la sonoridad esconde un mínimo secreto, digamos, que pasa que los intervalos en realidad no son tantos como parecen en cuanto a su sonoridad. Nosotros habíamos visto que, por ejemplo, empecemos por las disonancias. Teníamos disonancias fuertes y disonancias débiles. Las disonancias fuertes eran la séptima mayor y la segunda menor, y las disonancias débiles eran al revés, la segunda mayor y la séptima menor. Entonces, fijémonos una cosa, ¿qué pasa cuando nosotros las comparamos? Vamos a ver las dos disonancias fuertes, o sea, la segunda menor y la séptima mayor. Una segunda menor típica podría ser, por ejemplo, el intervalo Si-Do. Bueno, acá yo tengo mi intervalo Si-Do. Es una segunda menor porque entre el Si y el Do yo tengo un semitono. ¿Qué pasa si yo este Si lo muevo hacia la octava siguiente? O sea, lo muevo para arriba. Me queda el intervalo Do-Si con exactamente las mismas notas. Bueno, esto es una séptima mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que la segunda menor, disonancia fuerte, y la séptima mayor, disonancia fuerte, ambas comparten las mismas notas. Por eso comparten también su misma característica de sonoridad. Porque en realidad son el mismo intervalo invertido. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con la segunda mayor. Una segunda mayor típica sería, por ejemplo, el intervalo Do-Re. Esta es una disonancia suave. ¿Qué pasa otra vez? Si yo tiro el Do para arriba, si yo tiro el Do para acá, me queda el intervalo Re-Do. Esto es una séptima menor, o sea, es una disonancia suave. Tanto la segunda mayor como la séptima menor, ambas disonancias suaves, comparten exactamente las mismas notas y por lo tanto tienen un poco las mismas características de sonoridad. ¿Sí? Es el mismo intervalo invertido. Vamos a ver que con todos los intervalos invertibles pasa un poco esto. Empecemos por las consonancias perfectas. Empecemos por la octava. Tenemos esta octava Do-Do, ¿no? Bueno, cuando esta octava Do-Do nosotros la invertimos, o sea, agarramos y este Do de acá arriba, por ejemplo, lo tiramos para abajo, nos queda un unísono. O sea, la octava y el unísono son exactamente las mismas notas y por eso son los intervalos consonantes más perfectos de todos. Vamos a ver qué pasa con las quintas y las cuartas. Una quinta podría ser, por ejemplo, una quinta justa al intervalo Do-Sol. Bueno, cuando yo invierto este intervalo Do-Sol y tiro este Do para arriba, me queda una cuarta justa. Sol, Do, cuarta justa, tiene exactamente las mismas notas que Do, Sol, quinta justa. Por lo tanto, la quinta y la cuarta comparten esta sonoridad justa, esta sonoridad que hablábamos la clase pasada del tema de los intervalos de consonancias perfectas. Vamos a ver las consonancias imperfectas. Vamos a ver una tercera mayor, Do, Mi. Yo tengo esta tercera mayor. Cuando yo esta tercera mayor la invierto, o sea, también tiro el Do para arriba, ¿qué me queda? Una sexta. ¿Y qué sexta? La sexta contraria, la sexta menor, ¿sí? Si yo invierto la tercera mayor, volvemos, la tercera mayor Mi Do, y tiro el Do hacia arriba, me queda la sexta menor Mi Do. Son exactamente las mismas notas, por eso la sonoridad es muy parecida. ¿Qué pasa con una tercera menor? Va a pasar lo mismo. Una tercera menor puede ser, por ejemplo, Do, Mi bemol. Bueno, si yo el Do lo tiro hacia arriba e invierto los intervalos, me queda que la tercera menor, Do, Mi bemol, tiene las mismas notas que la sexta mayor, Mi bemol, Do, y por lo tanto su sonoridad es muy parecida. Pasa lo mismo con todos los intervalos, ¿sí? Entonces en realidad empiezan a funcionar como en pares, ¿sí? Las terceras y las sextas en realidad una tercera se invierte y da la sexta contraria. Las segundas y las séptimas pasa lo mismo. Las segundas menores y las séptimas mayores en realidad son las mismas notas que están funcionando. Por eso suenan tan parejas esas disonancias fuertes. La segunda mayor y la séptima menor también suenan tan parejas esas disonancias débiles. ¿Por qué? Porque son las mismas notas operando en otra disposición. Con las cuartas y las quintas pasa lo mismo. Con las octavas y los unísonos pasa lo mismo. ¿Qué pasa con el tritono? Que es el que nos queda como fuera. El tritono típico sería Do, Fa sostenido, por ejemplo. Bueno, si yo invierto este tritono Do, Fa sostenido, que es una cuarta aumentada, me queda Fa sostenido Do, que es una quinta disminuida. En los dos casos sigue siendo el mismo tritono, ¿sí? No cambia la cantidad de tonos y semitonos que tiene adentro como sí pasaba en los otros casos. Pensemos que en el caso del unísono, por ejemplo,
y la octava tiene 6 tonos adentro, el unísono no tiene ninguno porque es la misma nota, cambia la relación interválica que tiene, digamos, adentro del intervalo, o sea, la configuración que tiene de tonos y semitonos. En el tritono no, en el tritono para arriba o para abajo sigue siendo un tritono, por eso es también como esa sonoridad tan particular. ¿Y por qué pasa esto? Porque está justo en el medio de la escala, ¿sí? Recordemos lo que había dicho la vez pasada, que las disonancias todas tienen como lugares característicos en la escala. La segunda menor es el lugar más chiquito cerca del principio de la octava. La séptima mayor es el lugar más grande, bueno, las segundas y las séptimas en general. Las segundas son el lugar más chiquito adentro de la octava. Las séptimas son el lugar más grande antes de que se cumpla la octava. El tritono donde está justo en el medio. Recordemos que la octava tiene 6 tonos y el tritono tiene 13, está justo en la mitad, ¿sí? Por eso cuando uno lo invierte en realidad da el mismo intervalo, ¿sí? En este caso cambia la nomenclatura del intervalo. Do fa sostenido es una cuarta aumentada y fa sostenido do es una quinta disminuida, pero ambos tienen 3 tonos, ¿sí? Bien, vamos a ver, antes de ver un poco de reconocimiento auditivo de los intervalos, otra cosa que nos conviene tener en cuenta para clasificar los intervalos de una forma rápida. Para esto yo tengo que tener un conocimiento previo que va a ser el de la escala mayor. Por el momento me voy a mover en do mayor como para no andar haciendo demasiadas cosas raras y vamos a calcular todos los intervalos desde do. Pero esto puede funcionar con cualquier escala mayor que nosotros conozcamos. Entonces primero voy a escribir una escala mayor. Bueno, yo acá tengo escrita mi escala de do mayor. Tiene las notas de do a do, digamos, y no tiene ninguna alteración. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que yo me tengo que acordar acá, que es que en una escala mayor, desde la tónica hacia todas las otras notas, se van a armar un montón de intervalos. Desde do hasta re hay una segunda, desde do hasta mi hay una tercera, desde do hasta fa hay una cuarta, desde do hasta sol hay una quinta, desde do hasta la hay una sexta, desde do hasta si hay una séptima y desde do hasta do hay una octava. Bueno, todos estos intervalos que yo nombré, los que pueden ser mayores o menores, o sea, segundas, terceras, sextas y séptimas, todas las que pueden ser mayores o menores, son siempre mayores. Y todas las que puedan ser justas o aumentadas, disminuidas, lo que fuera, que son las consonancias perfectas, o sea, el unísono, la cuarta, la quinta y la octava, son justas, ¿sí? Quiere decir que todas las segundas, todas las terceras, todas las sextas y todas las séptimas de do hasta cualquiera de estas notas van a ser todas mayores. Y todas las cuartas, todas las quintas y todas las octavas que se forman de do hasta cualquiera de estas notas van a ser todas justas, ¿sí? Entonces si yo tengo la segunda do re es una segunda mayor. Yo tengo la tercera do mi es una tercera mayor. Yo tengo la cuarta do fa es una cuarta justa. Los que pueden ser justos de otra forma son justos. Yo tengo la quinta do sol es una quinta justa. Tengo la sexta do la es una sexta mayor. Tengo la séptima do si es una séptima mayor. Tengo la octava do es una octava justa. O sea, esto que les decía, todas las que pueden ser mayores o menores son siempre mayores y todas las que pueden ser justas o de otra forma son siempre justas, ¿sí? Entonces todo esto me sirve para calcular las notas dentro de do y desde do. ¿Qué pasa? Si yo tengo alguna nota que, por ejemplo, se me agranda o se me achica dentro de esas notas, pongámosle el re. Yo sé que la segunda do re es una segunda mayor. Entonces, cuando tengo la segunda do re bemol, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que esta va a ser más chica. Entonces va a ser una segunda menor. Calculo derivativamente, ¿sí? Si yo en vez de tener do re bemol tuviera re sostenido, por ejemplo, si yo ya sé que la segunda do re es siempre mayor, bueno, do re sostenido va a ser una segunda aumentada, ¿sí? Vamos a probar con cada uno. Si yo tengo la tercera do mi, siempre sé que es mayor. Entonces, si este mi se me achica, do mi bemol va a ser una tercera menor, ¿sí? Porque es más chica que la que ya sé que es mayor. Si yo tuviera, en cambio de mi bemol, tuviera mi sostenido, bueno, esta sería una tercera aumentada, ¿sí? Vamos uno por uno, así se entiende bien. Si yo tengo do fa, sé que es una cuarta justa. Entonces, si yo reduzco el fa a do fa bemol, va a ser una cuarta disminuida. Y si yo aumento el fa a do fa sostenido, va a ser una cuarta aumentada. Yo tengo la quinta do sol, sé que es una quinta justa. Entonces, si yo tengo este sol descendido a do sol bemol, va a ser una quinta disminuida. Y si yo tengo el sol aumentado, o sea, ascendido con un sostenido, va a ser una quinta aumentada. Yo tengo la sexta do la, sé que es una sexta mayor. Si yo la tengo descendida, voy a saber que es una sexta menor. Si yo la tengo ascendida, voy a saber que es una sexta aumentada. Yo tengo la séptima do si, sé que es una séptima mayor. Si yo la tengo descendida, voy a saber que es una séptima menor. Si yo la tengo ascendida, voy a saber que es una séptima aumentada. Y tengo la octava do, sé que es una octava, perdón, justa. Si yo la tengo descendida, va a ser una octava disminuida. Si yo la tengo ascendida, va a ser una octava aumentada, ¿sí? Entonces, a partir de acá, yo puedo calcular cualquier intervalo desde do sin andar contando mucho, con mucho lío. ¿Qué pasa esto? Esto me limita a do,
¿sí? Me limita a todos los intervalos que se formen con do. ¿Por qué? Porque en este caso estoy partiendo únicamente de la escala mayor de do. Si yo hago esto mismo desde re, pongámosle, no lo voy a hacer entero, pero voy a mostrar un ejemplo. Funciona exactamente igual, con la única consideración de que re, por ejemplo, tiene una armadura de clave que tiene fa y do sostenidos, ¿sí? Entonces, es lo mismo. Todas las notas desde re en esta escala, todos los intervalos que puedan ser mayores o menores van a ser mayores, todos los intervalos que puedan ser justos o de otra forma van a ser justos. Por lo tanto, re mi es una segunda mayor, re fa sostenido es una tercera mayor, re sol es una cuarta justa, re la es una quinta justa, re si es una sexta mayor, re do sostenido es una séptima mayor y re es una octava justa. Entonces yo puedo calcular cualquier intervalo de forma rápida si conozco la escala mayor que se forma sobre su raíz, ¿sí? La escala mayor que se forma sobre la nota raíz del intervalo que yo quiero calcular. Entonces calculo si me da justo con qué nota me daría en la escala de esa nota, en la escala mayor de esa nota, yo voy a hacer que es siempre mayor o voy a saber que es justa, depende del intervalo. Si eso está achicado, bueno, achico a partir de la sabiduría que yo tengo de que es siempre mayor o siempre justa. Y si se agranda, agrando desde ese mismo conocimiento. ¿Sí? Es mucho más rápido, mucho más práctico que andar contando tonos y semitonos. Pero bueno, yo tengo que calcular, tengo que saber las escalas mayores y sus alteraciones. Pero por lo pronto lo puedo ir usando con las escalas mayores que yo vaya conociendo si no las conozco o no tengo fluidez en todas. Bueno, y vamos a hacer ahora un poquito de reconocimiento auditivo para terminar con este asunto de los intervalos, tomando como referencia algunas melodías conocidas y hablando un poquito de esto. Tenemos el primer intervalo que trabajamos, que es la segunda menor, que es, en este caso, do, re bemol. Puede ser una melodía conocida que puedo usar este intervalo, es este. No es una melodía, no es más bien un ostinato, después viene algo que se construye sobre esto. Es la música de la película Tiburón de John Williams. La música, ¿no? Es de John Williams. La película la dirige Steven Spielberg. Una película muy conocida. Y bueno, recordemos esto. El intervalo tiene su personalidad. Tiburón es una película de acción, pseudo terror, pseudo thriller, digamos. Una película como... No es una película tranquila, una película que quiera provocar una emoción tranquila. Y esto aparece cuando está viniendo el tiburón, digamos. Entonces, ¿qué intervalo voy a usar yo? Bueno, voy a usar un intervalo que me provoque, o voy a explotar un intervalo que me provoque una sensación de intranquilidad, una sensación de inestabilidad. O sea, no voy a usar un intervalo consonante, o menos un intervalo consonante imperfecto, por ejemplo, que son como más light, más relajados. Voy a usar una disonancia, igual encima una disonancia fuerte, como do, re bemol. Vamos a ir a la segunda mayor, que sería, por ejemplo, una segunda mayor sería do, re. Bueno, con la segunda mayor, si bien es una disonancia débil, ¿qué pasa? También es otra cosa, que es lo que llamamos el grado conjunto, o sea, el ladrillito principal de construcción de cualquier melodía. Una escala, por ejemplo, en su mayor parte está conformada por segundas mayores, ¿sí? Entonces estamos acostumbrados a, cuando lo escuchamos de forma melódica, a sacarle un poco ese peso de ser una disonancia, porque sí, porque es el hilo conductor de la mayoría de las melodías que nosotros vayamos a hacer. Las melodías usualmente no se mueven de asaltos, ¿sí? Generalmente tienen grados conjuntos, o sea, segundas mayores, alguna segunda menor dando vueltas, y después en algún momento pegan un salto, ¿sí? Como característico. Pero esos saltos son como más puntuales. El ladrillo más inicial es la segunda mayor. Entonces podemos rastrear básicamente cualquier melodía. La escala, por ejemplo, o el feliz cumpleaños. Este do, re, do, re, do. Bueno, es una segunda mayor. Sigamos avanzando. Tenemos el intervalo siguiente, que sería la tercera menor, que podría ser con do, mi bemol. Bueno, este es un intervalo que lo podemos encontrar, por ejemplo, en la canción de cuna de Brahms. ¿Sí? Bueno, eso es una tercera menor. Y fíjense otra vez, una tercera menor que es un intervalo que es consonante y que es consonante imperfecto. O sea, la consonancia esta blanda, la que escuchamos de una forma muy relajada. Bueno, una canción de cuna, que es una canción para dormir un nene, es muy probable que use un intervalo de este tipo. Imagínense una canción de cuna con la segunda menor. No
se duerme más el nene, ¿no? Entonces está bueno usar un intervalo blando. Su característica nos ayuda a generar la melodía con el espíritu que nosotros queremos. Vamos a ver la que sigue, que es una tercera mayor, que sería en este caso do mi. Nosotros la podemos rastrear con el final de nuestro himno nacional. ¿Sí? Bueno, acá ¿por qué pasa esto? Porque la tercera mayor además, tanto la tercera menor también, pero la tercera mayor sobre todo, es la nota que define al acorde mayor, ¿sí? Entonces acá nuestro himno nacional es mayor porque es glorioso. Si fuera menor sería tiene su costado menor, ¿no? Pero generalmente el espíritu principal es que es un himno así como grande, grandilocuente, y vamos a usar una melodía y una tonalidad que nos haga sentir como de esa forma. Vamos a buscarle el lado por las tonalidades mayores, ¿sí? Y el mi, do, mi, do, mi, do me deja muy claro el lugar de... Es un acorde poderoso y mayor, ¿sí? No es un acorde menor y opaco y triste. Bueno, vamos a seguir con la cuarta justa. La cuarta justa tengo do, fa. El ejemplo que nosotros vamos a poner es el arroz con leche. Arroz con leche, arroz. Eso es una cuarta justa. Entonces, ¿por qué podemos relacionar la cuarta justa con el arroz con leche? Porque el pa-pam, el famoso chimpum, esto lo que está pasando es pum-pam, ¿sí? Que puede ser el final de cualquier tango también. Por ejemplo, a ver. Inventé eso, ¿no? Pero más o menos. El famoso chimpum, una cuarta justa, por ejemplo, puede ser la cuarta justa, esta que voy a escribir acá, que es la cuarta justa sol-do. Bueno, sol-do es el famoso tónica dominante, ¿sí? El sol es la dominante de do y el do es la tónica de do. Entonces es el famoso quinto primero. Por eso también en el arroz con leche, me quiero casar, aparece esto porque estamos empezando con con ese pie derecho, digamos, de empezar a través de la dominante y caer en la tónica. También pasa, por ejemplo, en la melodía de Star Wars. Esto, ta 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 ta, es lo mismo, el pa pam, es el quinto primero que me está dando la entrada, que después vamos a ver que en esta melodía se rastrea otra cosa que lo vamos a ver en un cachito ahora, me está dando la entrada de con toda la polenta, digamos, a la tonalidad que vamos a abordar. Bien, vamos a ver el ejemplo siguiente, que es la cuarta justa, el temible tritono, el diabolus en música. Y acá el ejemplo que tengo para compartirles en realidad no es un ejemplo demasiado diabólico ni nada por el estilo, que es este. Los Simpsons. Los Simpsons. Bueno, ¿por qué aparece este intervalo tan que yo me la paso tan demonizando, perdón, tanto en la introducción de Los Simpsons, que no tiene nada que ver? Bueno, acá tiene que ver con que el fa sostenido, en este caso es la cuarta aumentada. Recordemos que la cuarta, lo que dije hace un ratito, la cuarta de la tonalidad de do mayor va a ser justa. Entonces, si la haciendo, esta va a ser una cuarta aumentada. La cuarta aumentada es la nota característica de algo que se llama el modo lidio, ¿sí? Que es bueno, en realidad son estructuraciones escalísticas que son previas un poco a nuestro modo mayor y nuestro modo menor, y que son un poco los antepasados de nuestro modo mayor, nuestro modo menor, y que en determinado momento histórico, principalmente durante el impresionismo, se retomaron y se tonificaron, digamos, se llevaron de nuevo el contexto, digamos, de la música tonal y se resucitaron, ¿sí? Son modos viejos que se elaboraban. Bueno, nosotros lo vamos a ver más adelante cómo se trabajaban en el medioevo. En el medioevo y en el Renacimiento. Pero bueno, este modo suena así, tiene la cuarta, es como una escala mayor y tiene la cuarta ascendida. ¿Sí? Los Simpson está construido sobre un modo lidio. Vieron que la melodía de Los Simpsons suena muy interesante y suena un poquito jazzera. ¿Por qué? Porque justamente los modos se resucitan mucho en la armonía popular, sobre todo en el lenguaje del jazz. Sigamos con la quinta justa, que es el intervalo siguiente, que es el ejemplo que tengo para compartirles es este.
Bueno, esta melodía que estoy tocando es la melodía de Superman, ¿sí? También de John Williams, del compositor John Williams. Eh, ¿Por qué suena acá esto? Recordemos que la quinta es una consonancia perfecta. Las consonancias perfectas suenan bien, pero no suenan tan relajadas como las consonancias imperfectas. Suenan rígidas, suenan justas. Bueno, pensemos en lo que representa Superman. Superman es básicamente un super soldado, una super fuerza del bien, digamos, entre comillas. Entonces no va a aparecer con un intervalo ni demoníaco, como puede ser ni un intervalo relajado como la tercera menor, ¿no? No, va a aparecer con un intervalo poderoso y benigno, digamos, de alguna forma. Eso, y después tiene otra cosa que es lo que les digo, esto Superman es un super soldado, básicamente. Entonces, nosotros las consonancias perfectas, sobre todo las quintas y las octavas, las relacionamos muchas veces mucho con música de guerra. ¿Por qué? Porque sobre todo, en realidad en la historia un poco de la guerra, cuando se acompaña una batalla, se la acompaña generalmente con instrumentos de metal, instrumentos como las trompetas, ¿sí? Como los clarines, estos instrumentos que nosotros vemos, por ejemplo, en las películas, ¿no? Cuando hay una guerra en algún terreno medieval, ¿no? Que tienen esas trompetas largas, ¿no? Que son los antepasados de las trompetas a pistones que nosotros tenemos. Bueno, esos instrumentos, en realidad, cuando no tienen los pistones, cuando son instrumentos que se llaman naturales, son bronces naturales, no pueden dar cualquier nota, pueden dar únicamente notas en la lista de armónicos del sonido en el que estén afinados, ¿sí? Entonces pueden dar únicamente quintas y octavas, después una cuarta. Entonces las melodías generalmente que van a dar y que están relacionadas con la guerra y que por qué también tocaban estos instrumentos durante la guerra para arengar a los soldados o arengar a los combatientes. Porque tienen mucha polenta, tienen mucha potencia, tienen mucha ganancia, digamos, el instrumento. Suena muy fuerte. Imagínense tocando en la guerra un violín ahí. No tiene mucho sentido porque si bien el violín es bastante estridente también y tiene una ganancia bastante alta, no se escucha. Una trompeta tiene el poder de atravesar un muro, ¿no? Entonces, la mayor parte de las melodías que nosotros relacionamos con melodías bélicas tienen este color. Si le pongo además el ritmo de marcha y demás, y esta cuestión de la repercusión de la nota, que ¿por qué repetían la nota? Porque no podían tocar otra, ¿sí? Suena así medio militar, medio milico. Entonces, bueno, por eso también la quinta justa de Superman tiene este color así, tiene este intervalo. ¿Por qué? Porque es justamente un super soldado, ¿sí? Nos remite a esta sensación de milicia, de poder y demás. Lo mismo pasa con Star Wars, recordemos la que puse hace un ratito. Bueno, ¿qué empieza? Con una cuarta justa, que es la inversión de la quinta, que lo vimos hace un ratito, y que después con una quinta. Esto es sol, 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 do, sol. O sea, dos intervalos perfectos juntos, dos intervalos que se podrían tocar, por ejemplo, en un instrumento. Bueno, acá sería medio agudo, ¿no? Pero se podrían tocar, en teoría, en un instrumento de metal natural, ¿sí? Un instrumento que podría ser una trompeta de guerra. Por eso Star Wars, que es la historia, Star Wars, la guerra de las galaxias, es la historia de un combate. Entonces, por eso muchas de las melodías heroicas de Star Wars tienen incluso la cuarta justa muy presente. Sigamos, tenemos la sexta menor. Bueno, la sexta menor es un intervalo bien blando y una melodía que tengo para compartirles con esto es la melodía de Love Story. Bueno, esta melodía, la melodía de Love Story, es una Love Story, historia de amor, la película, es una melodía que clarísimamente es relajada y triste y de alguna forma no puede sonar ni rígida, ni terrorífica, ni áspera, ni inestable, tiene que sonar melancólica. ¿Cómo conseguimos una sonoridad melancólica? Con algo que suene bien, pero suene relajado, que suene abierto, que no suene duro. Una consonancia imperfecta como la sexta. Sigamos con la sexta mayor. Tenemos do la, por ejemplo. Sí, tenemos
este fragmentito de la Traviata que suena muy alegre y otra vez, no suena rígido, no suena militar, no suena terrorífico, no suena extraño, suena solamente alegre, ¿sí? ¿Qué nos provoca un intervalo alegre? Bueno, un intervalo que suene bien y que suene al mismo tiempo relajado, que suene amistoso, una sexta, ¿sí? Una sexta mayor. Sigamos con la séptima menor. La séptima menor, recordemos que es la séptima que es la inversión de la segunda mayor, o sea, es una disonancia suave. Una melodía que puedo compartirles es la del bolero Contigo aprendí, que empieza. Bueno, contigo aprendí, contigo. Este es una séptima menor. Otra cosa muy común para caracterizar las séptimas menores es cualquiera no, los que la usen, ¿no? Pero un walking muy común de blues, ¿sí? Esto tengo do, mi, sol, si, do, si. Tengo ahí mi séptima menor. Esa es una séptima menor, ¿sí? ¿Por qué la séptima menor la podemos caracterizar con el blues? Porque la séptima menor es parte de lo que vamos a ver más adelante que se forma con un acorde dominante. Un acorde dominante es un acorde mayor que tiene una séptima menor, ¿sí? Y en el blues todos estos acordes se usan alterados de esta forma y le genera su sonoridad tan característica, ¿sí? Son todos como acordes dominantes, son acordes, en un blues mayor por lo menos, son todos acordes mayores con séptima menor. Entonces absolutamente todos ahí, cualquier cosa que les suene así a este intervalo de blues, ¿sí? Se escucha muy bien la séptima menor porque está repetida todo el tiempo. Sigamos un poquito más. Tenemos la séptima mayor, que sería do si. Acá tengo una melodía repetida que es la de Superman. Bueno, do, si, do, si. Aparece ahí esta séptima mayor. ¿Por qué aparece acá en la melodía, en una parte de la melodía de Superman? La toco hasta ahí, ¿no? Aparece ahí, ¿no? Si es un intervalo disonante, que había dicho hace un ratito, que estaba más relacionada cuando la inversión era la de tiburón. Bueno, en realidad acá aparece en su función de sensible, porque do, si, do, si, do, si, la, si, do. Está esperando llegar a ese do, ¿sí? El si es la sensible de la escala de do mayor, es la sensible tonal. Entonces en este lugar no está llegando tanto como un intervalo, digamos, en sí, que está configurado por la séptima, sino como esta sensible que aparece esperando que aparezca el do. Fíjense que es cuando va a resolver la melodía. Do, si, sol, do, si, sol, do, si, la, si, do. Y terminó, ¿sí? Llegó ese do que estaba esperando y terminó. Bien, y vamos a el último intervalo que tenemos para ver hoy, que es la octava. Bueno, la octava, en realidad la octava se interpreta mucho como cambio de registro muchas veces, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tengo algo que me quedó muy grave, por ejemplo, y lo subo, o tengo algo que me quedó muy agudo y lo bajo, ¿sí? Acá hay varios ejemplos. Carito de León Gieco podría ser uno, por ejemplo, el estribillo, ¿sí? Carito, suelta tu pena. Cari, tu pena, tu piedra, no sé qué dice. Cari, cari, cari. Bueno, ahí tengo una octava justa. Ahora que lo pienso también en el final de Superman, después del ta 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 ta. Eso es una octava justa, también está otra vez, resolvió arriba y está cambiando de registro hacia abajo para darle una sensación más conclusiva, porque siempre que bajamos en general damos una sensación conclusiva. Pero de hecho yo lo podría terminar y termina muy bien la melodía de Superman. Fíjense que en realidad, como es la misma nota justamente arriba abajo, tiene que ver con cuestiones de registración generalmente que aparece a la octava. No es un intervalo que permita formaciones tan características.
Bien, y ahí tenemos una melodía de cada uno o fragmentos melódicos de cada uno de los intervalos como para reconocerlos. Esto nos ayuda cuando nosotros los estamos escuchando, si nosotros tenemos más o menos las melodías bastante al dedillo, nos ayuda a reconocerlos de una forma más fácil, ¿sí? Entonces ya tenemos toda nuestra clasificación. Vamos a terminar los intervalos con esta clase de hoy, por lo menos esta parte, ¿no? Tenemos toda nuestra clasificación según la sonoridad, que es la que les dejé en la clasecita grabada pasada. Hoy hablamos un poquito de las inversiones y esta cuestión de que en realidad no están funcionando tantos intervalos reales como parecen, sino que un intervalo funciona de tal forma amigado con otro porque es realmente su inversión, porque están las mismas notas participando. Y después, bueno, después el asunto de la relación entre intervalos y escala mayor, esta cuestión de que dentro de una escala mayor todos los intervalos son mayores o justos, ¿sí? Entonces eso me sirve para calcular intervalos de una forma mucho más rápida mientras yo conozca las escalas mayores. Y después una melodía para cada uno de los intervalos. Y hablamos un poquito de algunas características recordando esta cuestión de la personalidad de los intervalos y por qué aparecían en determinadas melodías. Fíjense, una última cosita, que en algunos intervalos, como el de Tiburón, por ejemplo, o el de Love Story, era muy claro decir, bueno, este intervalo es terrorífico, entonces, bueno, me sirve para una música terrorífica. Este intervalo es muy blando, entonces me sirve para una obra melancólica, pero en otros casos ya era un poquito más complejo, como por ejemplo en el caso del blues. Bueno, esto responde a pautas armónicas que son un poquito menos obvias, o en el caso de, bueno, en el caso de la octava también, en el caso de la séptima mayor, lo de Superman. Ya no es, ya no es tanto el asunto de que el intervalo suena con su característica, sino que forma parte de un constructo armónico más grande que, bueno, tiene otras connotaciones que las vamos a ir viendo de a poquito, pero no quería dejar de nombrarlas. Lo mismo el caso del No Simpson, del modo lidio y demás. No quería dejar de nombrarlas porque está bueno después por ahí poder volver a esto y verlo con otros ojos. Así que bueno, les dejo esto para que sigamos trabajando y un abrazo y buena semana.